Bien amigos, 8 de la mañana con 6 minutos. Buenos días a todos los oyentes de Frecuencia Deportiva por Radio Andahuaylas 106.5 y también a través de nuestro canal de YouTube. YouTube Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Ya estamos al aire con el programa correspondiente al día de hoy. Hoy estamos viernes 15 de mayo, fin de semana. Y atención, hoy tendremos información importante como siempre a nivel internacional, nacional, regional y local. Estamos saliendo, repetimos, en este caso por el canal YouTube de Frecuencia Deportiva Andahuaylas y también por Radio Andahuaylas 106.5 y también estará compartiendo en el Facebook de la radio y en breve también estaremos dando lectura en los próximos minutos sobre los comentarios que nos llegan a través de las redes sociales. Reiteramos, hoy 15 de mayo. Estamos saliendo ya desde nuestros estudios, acá de la Avenida Perú, para tener ya la facilidad de, digamos, pasar información, videos o otros detalles en los próximos días. En lo que es ya el tema internacional, atención, estamos a solo 27 días del inicio del Mundial 2026. Faltan 27 días para que comience el Campeonato Mundial, que será el 11 de junio. Hoy daremos a conocer los primeros partidos del 11, del 12 y el 13 de junio. Primeros partidos del próximo Mundial, que estamos ya a solo 27 días. También hoy estaremos recordando el cuadro de los campeones mundiales. Recordemos que se han jugado 22 campeonatos mundiales, 22. Hoy daremos a conocer qué equipos lograron ese título y los años correspondientes. En lo que es la Champions, solo queda esperar la gran final. Estamos a 15 días de la final, que será el 30 de mayo entre Arsenal con PSG. En un solo partido definirán quién es el campeón de este torneo a nivel de clubes. En lo que es Copa Libertadores, Copa Sudamericana, esta semana no hubo partidos. Los partidos serán la próxima semana. Recordemos, la próxima semana los 5 equipos peruanos, 3 en la Copa Libertadores y 2 en la Copa Sudamericana, jugarán sus compromisos. En el caso de la Copa Libertadores, los partidos serán miércoles 20 jugará Universitario Cristal y Cusco, mientras que la Copa Sudamericana para los peruanos será el día jueves 21, la próxima semana. En lo que es ya otra información importante, en lo que es el fútbol profesional, ayer llegó el director técnico Héctor Cooper, nuevo director técnico de Universitario, que el día de hoy estará en el estadio todavía sin dirigir. Estará observando al equipo de Universitario que jugará su partido de la fecha número 15 frente a Grau y a partir, hoy ya debe estar trabajando con el equipo, pero va a dirigir ya la próxima semana precisamente en la Copa Libertadores frente a Nacional, allá en Uruguay. Este director técnico Héctor Cooper, que tiene mucha experiencia, veremos cómo le va en Universitario. Y atención en lo que es el caso UTC, sigue mucho dando que hablar sobre esta situación de haber acudido a la justicia ordinaria, el comunicado de la agremiación de futbolistas profesionales, y además se indica que habría otros casos parecidos con otros jugadores que no ha pagado este equipo de UTC. Y hablando de UTC, recordemos que hace algunos días fue destituido, ya no va más el director técnico Carlos Bustos, y en su reemplazo en forma interina está asumiendo Edwin Arévalo, hasta que consigan, al parecer ya para el torneo clausura, como falta solo 3 fechas para que termine el torneo de apertura, ya la dirigencia se está tomando con calma para elegir a su nuevo director técnico. En lo que es el fútbol profesional, atención, hoy comienza la fecha número 15. Hoy comienza la fecha número 15 con 2 partidos. 3 de la tarde jugará FC Cajamarca frente a Cristal. A las 8, Universitario frente a Grau. Son los 2 partidos de hoy. Mañana sábado jugará Melgar con Huancayo, Juan Pablo II con Sullana, y el partidazo que se viene mañana 5:45 en Cusco, donde Cienciano jugará de local frente a Alianza, cuyo partido transmitiremos a través de nuestro canal de Facebook en la reacción, que es solo con audio. Por razones obvias no se pueden pasar las imágenes. Estaremos con Alex Guerrero en la narración, en los comentarios André, también estará Frank Medina y quienes habla el día de mañana 5:45. También mañana mañana sábado otro partido Boys con Cusco, y el domingo 3 partidos, fecha número 15 del fútbol profesional. ADT jugará con Comerciantes Unidos, Garcilaso frente a UTC, y el partido que estamos esperando el día domingo 3:30 de la tarde en el estadio
Los Chancas jugará de local frente al Deportivo Moquegua. Repetimos, los Chancas frente al Deportivo Moquegua el día domingo, cuyo árbitro será Augusto Menéndez. Ya las entradas se pusieron a la venta hace varios días. Muchas personas ya adquirieron sus entradas, que está 30 soles norte, 40 oriente, 50 occidente, más las comisiones de la empresa baope.com. Niños de 5 a 12 años pagan 10 soles para cualquier tribuna. Hay que asistir desde muy temprano, alentar al equipo porque es un partido sumamente importante y sumamente difícil. Todos los partidos ya en esta recta final son complicados y esperemos que el equipo de los Chancas pueda recuperarse. Los jugadores están entrenando con mucha intensidad. Ayer tuvimos una entrevista con Jorge Palomino en horas de la noche en nuestro programa, en nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a tratar, si hay tiempo, de pasar de repente algunas respuestas de Jorge Palomino, quien nos dijo que está trabajando con mucha intensidad. Hay mucho compañerismo, mucha solidaridad, mucha unión en el equipo y están claros en el objetivo de intentar llegar hasta el final para obtener el torneo de apertura, que está entre tres equipos, como ya conocemos: Alianza, Chancas y Cienciano. En otra información, siendo ya 8 de la mañana con 13 minutos, en el tema de que el día de ayer se dio a conocer el fixture de la Copa de la Liga. También se le llama Copa de la Liga Caliente 2026. Ayer se hicieron los grupos, que son 10 grupos, donde participan los 18 equipos de la Liga 1 y los 16 equipos de la Liga 2. Repetimos, se han armado 10 grupos. Hoy daremos a conocer los detalles. Y el equipo de los Chancas está en el grupo G. En el grupo G, juntamente con Santos de Nazca y Ayacucho Fútbol Club de Ayacucho. Estos partidos comenzarán el 11 de junio. Va a haber una primera fase de grupos que se va a jugar del 11 de junio hasta el 29 de junio. Fase de grupos. Los octavos se jugará el 10 y el 12 de julio en partido único. Los cuartos de final del 25 al 27 de julio. Las semifinales, que va a ser partidos de ida y vuelta. La ida será el 23 de septiembre y la vuelta el 8 de octubre. Y la gran final de ese torneo de la Copa de la Liga se va a realizar el 15 de noviembre. Así que comenzará en junio, termina en noviembre. Cuyo campeón ganador de este torneo se llevará un incentivo económico de $200,000. $200,000 para el campeón. Y además 2 puntos para el torneo acumulado del año 2027. Al campeón, el subcampeón, recibirá 1 punto para el próximo año en el acumulado respectivo. Así que estaremos con todos los detalles. Además, en el fixture, ya tenemos el fixture del equipo de los Chancas, que en la primera fecha jugará de visita, segunda fecha descansa y en la tercera fecha jugará de local. Solo jugarán 2 partidos los equipos, donde hay 3 equipos. En el caso de los Chancas, solo 2 partidos, uno de visita y uno de local. Y el campeón de este grupo de 3 clasificará a octavos. Ya vamos a explicar todos los detalles en los próximos minutos. En lo que es la información ya de la Liga 2, también que se viene la fecha número 7 de la Liga 2, donde se jugará en los 2 grupos. Partidos importantes en la Liga 2, que corresponde ya a la fase de grupos, que comenzará hoy. Hoy comienza la Liga 2, fecha número 7, hoy con el partido entre Sport Huancayo con Unión Minas. Mañana habrá partidos Alianza Universitario con CNI, Comerciantes Fútbol Club con Binacional, Santos con Ventintana. El domingo, Cantolao con Manucci, Vallejo con San Martín, Comercio con Yacobamba. Fecha número 2. En lo que es la Liga 3, atención, la Liga 3, hoy se va a realizar el sorteo en la Liga 3. Hoy a las 10:45 está programado el sorteo del fixture de la Liga 3 que se va a realizar hoy viernes. Hoy conoceremos con quiénes jugará las primeras fechas el equipo del defensor José María Arguedas, que es el equipo que representa a la provincia de Andahuaylas y a la región Apurímac en la Liga 3. Estaremos atentos a este sorteo que se va a realizar, repetimos, el día de hoy, 10:45 aproximadamente, en San Isidro, en Lima. Y comenzará la próxima semana. La próxima semana ya comenzará los partidos en los 4 grupos de la Liga 3. En lo que es el fútbol femenino, se viene la fecha número 7, que se jugará este fin de semana, donde el equipo de Atlético Andahuaylas, por el tema del fixture y porque un equipo renunció a participar en este fútbol femenino, descansa. En esta fecha número 7 el equipo de Atlético Andahuaylas no juega. Y ya jugará en la fecha 8. Y la fecha 8 se jugará a media semana. Y el equipo de Atlético Andahuaylas, que está haciendo una campaña importante, jugará, atención, este miércoles 20.
miércoles 20 en el Estadio Los Chancas de local frente a Alianza Lima. 12:45 está programado el partido de local frente a Alianza. Alianza jugará en esta fecha número 7, exactamente el domingo, en Lima, frente a Universitario Clásico del fútbol peruano, en este caso en el fútbol femenino, que se jugará el día domingo. En lo que es la Copa Perú, recordemos que se viene la primera fecha de la liguilla, que se jugará este domingo en San Jerónimo, Estadio Sanabria Hermosa. A la 1 de la tarde jugará José María Argueda frente al Argama Fútbol Club y a las 3 jugará en el Instituto Apurímac frente al Hungaritos de Cupiza. Primera fecha de la Copa Perú. Bien amigos, 8 de la mañana con 17 minutos. Vamos a agradecer a nuestros auspiciadores que hacen posible las ediciones diarias de Frecuencia Deportiva. Gracias a la Mansión Casa Hotel. La Mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi y televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes, salón de eventos y sala de ejecutivo. La Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al 205613, celular WhatsApp 983668864. La Mansión Casa Hotel, totalmente renovado. También gracias a Farmacia Cristo Rey. Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más al mejor precio. Atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 34 años al servicio de la población andabolina. Gracias por su preferencia. Farmacia Cristo Rey, Avenida Andabola 270, frente al Parque Arguedas. También gracias a Ferretería Gutiérrez. Ferretería Gutiérrez, artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos, papco, paraguay, desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pintura de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego, uniforme para seguridad, trabajar y mucho más. Ferretería Gutiérrez, Avenida Andahuela 140, celular 939-34-2868. Ferretería Gutiérrez. También gracias a la gente Interban de Farmacia Cristo Rey, donde puede realizar depósitos, retiros, transferencias, consultas, saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios, pago universidades, institutos y empresas. Atención todos los días en Agente Interban de Farmacia Cristo Rey. Siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Avenida Andahuela 270, Farmacia Cristo Rey frente al Parque Arguedas. También gracias a Tortas Rodas. Tortas Rodas ofrece tortas para cumpleaños, matrimonio, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiesta de promoción y para cualquier ocasión. Pasteles, bocaditos, dulces y salados, cafetería, juguería y mucho más. Tortas Rodas, Avenida Martinelli 281, planta principal, Avenida Pedro Casafranca 126. Pedidos al 988-41-5241 de Tortas Rodas. Amigo oyente, hombre de negocios, inversionista, anuncia en Frecuencia Deportiva por Radio Andahuela 106.5 FM y en redes sociales, anunciando con nosotros, mejora tus ventas. Recuerda que la publicidad no es un gasto, es una inversión. La radio y las redes sociales están más cerca de la gente. Mayores informes al 983-668909, en la Avenida Andahuaylas 270. Bien amigos, tenemos un comunicado contratado, que es el último día ya para poder dar a conocer, que dice lo siguiente. La Institución Deportiva Cultural Centro Andahuaylas, representada por su presidente, señor Gamaliel Porras Oceda, pone en conocimiento de la ciudadanía y especialmente de los señores feriantes ubicados en la intersección de la avenida José María Arguedas y el jirón David Sabanés Ocampo de la provincia de Andahuaylas lo siguiente. Primero, que el inmueble donde actualmente funcionan los puestos comerciales forma parte del patrimonio histórico e institucional de la Institución Deportiva Centro Andahuaylas, conforme a la donación efectuada por don Armando Samanez Ocampo con fecha 14 de agosto de 1941. Segundo, que existe una investigación penal en trámite respecto de presuntos actos de administración fraudulenta, apropiación ilícita, falsedad ideológica, uso de documento público con contenido presuntamente falso y defraudación tributaria vinculados a actuaciones realizadas por personas que vienen atribuyéndose representación del denominado Club Deportivo Cultural Centro Andahuaylas. Tercero, que dicha investigación comprende hechos relacionados con obtención de licencia de funcionamiento, cobro de alquileres, utilización de documentación cuestionada y actuaciones notariales y administrativas actualmente sometidas a investigación por las autoridades competentes. Cuarto, que en consecuencia toda persona que efectúe pagos, contratos o actos relacionados con alquileres, transferencias o reconocimientos de administración respecto del referido inmueble deberá actuar con la debida cautela, conservando recibos, voucher, constancias y demás medios probatorios. Quinto, la Institución Deportiva Cultural Centro Andahuaylas exhorta a los comerciantes y feriantes a mantenerse informados por canales oficiales y evitar ser sorprendidos por actos cuya legalidad viene siendo discutida ante las autoridades competentes. Sexto, asimismo se comunica que la institución viene solicitando judicialmente medidas cautelares reales y registrales a fin de proteger
el patrimonio institucional mientras se resuelvan las investigaciones correspondientes. La presente comunicación tiene carácter estrictamente informativo y busca proteger los derechos e intereses de los comerciantes, socios e integrantes de nuestra institución. Andahuaylas, mayo 2026, firma Gamaliel Porras Oceda, presidente con su DNI respectivo. Bien, amigos, 8 de la mañana con 22 minutos. Vamos al tema internacional. Recordemos que solo faltan 27 días para el inicio del Campeonato Mundial, que comenzará el 11, y precisamente el 11 de junio va a haber dos partidos. 2 de la tarde, hora peruana, México con Sudáfrica, y a las 9 de la noche jugará Corea del Sur con República Checa. Son los dos partidos del primer día. El día 12 jugará a las 2 de la tarde Canadá frente a Bosnia. A las 8 del día 12 jugará Estados Unidos con Paraguay. Mientras que el día 13 de junio va a haber 4 partidos. A las 2 de la tarde Qatar con Suiza, 5 de la tarde Brasil con Marruecos, a las 8 de la noche el día 13 de junio Haití con Escocia y a las 11 de la noche, hora peruana, Australia frente a Turquía. Son los partidos iniciales del Campeonato Mundial y todos los días tendremos compromisos porque son 48 equipos que participan en este Mundial. Y como hemos indicado al inicio, tenemos el cuadro de los campeones mundiales en orden de cantidad de trofeos. En el primer lugar está Brasil, que ha logrado 5 títulos mundiales. En el año 1958, el 62, el 58 fue en Suecia, el 62 en Chile, el 70 en México, en 1994. Fue campeón mundial en Estados Unidos y el último campeón mundial que ha logrado Brasil fue el año 2002 en Corea-Japón, que se realizó ese mundial. Ya son hace 24 años. Son 5 títulos de Brasil. En el segundo lugar está Alemania, con 4 títulos, que logró en Suiza en 1954, Alemania 1974, en Italia 1990 y en Brasil en el año 2014. Fueron los 4 títulos de Alemania. Italia, que está en el tercer lugar, también tiene 4 títulos, que a propósito Italia no pudo clasificar este mundial, ya son 2 mundiales que no va. Italia, que tiene 4 títulos, que logró en el año 1934, 1938. Luego en España 82, 1982 y en Italia, no, en Alemania 2006. En el año 2006 fue el último campeón Italia. Luego en el cuarto lugar está Argentina, que tiene 3 títulos logrados en el año 1978 en su país, Argentina 78. Luego en México 86 con Maradona en su mejor momento. Y el último, que fue hace poco, hace 4 años, en Qatar 2022. 3 títulos tiene Argentina. En el quinto lugar está Francia, que tiene 2 títulos logrados en Francia 98, precisamente cuando organizó. Luego en Rusia 2018, Francia 2 veces campeón. Luego está Uruguay, que tiene también 2 títulos, en 1930 y en el Maracanazo en 1950. Son 2 títulos de Uruguay. Inglaterra tiene un título logrado en 1966 y España también un título que logró en el año 2010 en Sudáfrica, España. Total se han jugado 22 campeonatos mundiales, 22. Ahora se viene el número 23, no sabemos quién será el campeón, hay muchos favoritos. Veremos ya en los primeros partidos, porque hay muchos favoritos. En el caso de Europa está Francia, España, de todas maneras Alemania, podría ser Inglaterra, incluso Bélgica, Croacia, no sabemos quién. Mientras que por el lado de Sudamérica, de todas maneras, Brasil y Argentina son los candidatos, pero no sabemos cómo va a ser el Mundial, porque a veces hay equipos que sorprenden, empiezan a avanzar, empiezan a ganar, empiezan a clasificar, y por eso mismo hay gran expectativa. En 27 días veremos ya el Mundial en 3 países, por primera vez, Estados Unidos, Canadá y México. En lo que es la Champions, en 15 días veremos también al nuevo campeón de esta temporada, entre Arsenal y el PSG. En lo que es Copa Libertadores y Copa Sudamericana, esta semana no hubo partidos y los equipos peruanos jugarán la próxima. En el caso de la Copa Libertadores, los 3 equipos peruanos jugarán el día miércoles 20. 5 de la tarde jugará Nacional de Uruguay en Montevideo de local frente a Universitario. 9 de la noche en Colombia, Junior frente a Sporting Cristal. Y a las 9 de la noche este miércoles que viene, 20, en Cusco jugará de local frente a Independiente Medellín. Importante fecha para los 3 equipos para ver cómo llegan a la última fecha, porque son 6 fechas de la fase de grupos. Mientras que en lo que es la Copa Sudamericana, los equipos peruanos jugarán el día jueves 21, 5 de la tarde en Brasil, Atlético Minero frente a Cienciano. Y a las 9 de la noche en Ecuador, Macará jugará de local frente al eliminado ya Alianza Atlético de Sullana. En lo que es la selección,
La próxima semana debe salir la convocatoria para los partidos amistosos que jugará Perú, el 5 frente a Haití y el 8 de junio frente a España, que será rival de los equipos que están clasificados al Mundial. Y la próxima semana estaremos atentos a la convocatoria que dará a conocer el entrenador de la selección y veremos si se mantiene Adrián Quirós en esa convocatoria o qué novedades habrá en esa lista de jugadores. Bien, amigos, 8 de la mañana con 27 minutos, vamos a ir un poco antes de la pausa porque tenemos mucha información en relación a la Copa de la Liga, Copa Caliente, que comenzará el 11 de junio durante el desarrollo del Mundial, porque el campeonato del torneo de apertura termina este fin de mes, el 31. Termina la apertura y todo junio y parte de julio no va a haber partidos de la Liga 1. En ese mes y medio aproximadamente se va a jugar esta Copa de la Liga, que hoy daremos a conocer los detalles, donde los Chancas participará con equipos de la Liga 2, con Santos y con Ayacucho. Vamos a la pausa con la radio, con Juan Carlos, mientras nosotros seguimos acá en vivo con el canal de YouTube. Vamos a tratar en los próximos minutos, si nos apoyas, André, de poder dar a conocer la respuesta de Jorge Palomino, que ayer tuvimos una entrevista. Adelante con Radio Andahuaylas, nosotros seguimos acá en nuestro canal. Si se podría pasar el... Ya, correcto. Entonces, ya vamos a hacer resumen para salir al aire, André, o para acabar. Ya, correcto. Bien, son 8 de la mañana con 28 minutos. Estamos esperando que pase la pausa publicitaria de la radio, por respeto en este caso, a la empresa. Y nosotros, al volver, estaremos dando detalles ya del fútbol profesional. Del fútbol profesional que se viene la fecha 15. En esta fecha creo que se va a definir muchas cosas. Veremos cómo llegan los equipos a las dos últimas fechas. En esta fecha 15, los equipos tratarán de sumar sus puntos respectivos, como es Alianza, Cienciano, Los Chancas. Universitario tiene una mínima opción porque está muy lejos en la tabla, pero de todas maneras ellos todavía tienen una ligera esperanza de poder clasificar. Va a ser muy difícil porque Alianza tiene 33, Universitario tiene 25. Además, Alianza jugará con Cienciano y Alianza jugará con Los Chancas, es decir, los tres equipos que están por encima de la tabla de Universitario jugarán entre sí y sí o sí va a haber puntos que se va a repartir entre ellos o de repente el equipo que gane se llevará 3. Así que va a ser muy complicado. En el tema de Los Chancas, también está muy concentrado para el partido del domingo. Va a ser un partido difícil. ¿Por qué? Porque está en la recta final y que mantiene vivas sus posibilidades de clasificar como campeón de la apertura. Es difícil, es verdad, pero tiene opción. Está a 3 puntos de Alianza, Los Chancas. Y está con un punto sobre Cienciano. Además, Los Chancas jugará ya conociendo los resultados de los equipos que jugarán antes. Como es el caso de Cienciano con Alianza, jugarán el día sábado. El día sábado juegan en horas de la tarde, 5:45, mientras que Los Chancas juegan el domingo. Ya sabrá lo que pasó en Cusco y eso ya permitirá saber cuántos puntos tienen estos equipos. Y luego se jugará en el partido que se juega en Lima, el día sábado, ya estamos prácticamente a 8 días. El día 23 va a jugarse el partido en Lima. Vamos a ver si tenemos algunos comentarios a través de nuestro canal de YouTube. Dice Eber Francisco, con todo el domingo, ganamos por goleada. Vamos, Chancas. Vamos a ver si tenemos también algunos comentarios a través del Facebook. Si es que tenemos comentarios, vamos a leer en los próximos minutos. Estamos ya a la espera de que nos den el pase de la radio para salir en la frecuencia deportiva 106.5. Y atención, mañana sábado vamos a hacer la transmisión a través de nuestro canal de YouTube del partido. Vamos a transmitir el partido en audio, aclarando siempre, del partido entre Cienciano y Alianza. 5:45, estaremos más o menos desde las 5:30 con la previa de este partidazo que se viene en Cusco. Gran expectativa. El estadio va a estar con una muy buena asistencia. Y el estadio, recordemos que tiene como para 40.000 espectadores de capacidad. Y económicamente Cienciano va a recaudar una muy buena cantidad. Imagínense que vayan unos 35.000, 30.000 a un promedio de 50 soles. Estamos hablando de una recaudación importante. También eran muchos hinchas de Alianza.
que apoyan a su equipo porque saben que tiene grandes posibilidades de lograr el título del torneo Apertura. Nos indican que tenemos más de 25 conectados en YouTube. Bien, amigos, vamos ya, parece que estamos al aire. Gracias a Juan Carlos en estudio. Vamos ahora sí al fútbol profesional. En el fútbol profesional, atención, el día de ayer, en el caso de los hinchas de Universitario, llegó el nuevo director técnico Héctor Cooper, quien desde el día de hoy seguramente será presentado antes del partido que jugará frente a Grau, para ya más o menos tener idea cómo está el equipo en vivo, conocer personalmente a cada uno de los jugadores y empezar a trabajar pensando en el partido de la Copa Libertadores que será el próximo miércoles. Así que tiene un nuevo reto este director técnico que tiene mucha experiencia, ha dirigido en Europa muchos equipos, incluso ha dirigido en mundiales. Un entrenador con mucho recorrido, mucho currículum, y veremos cómo responde los jugadores en lo que falta. Prácticamente dirigiría solo 2 partidos en la apertura y sobre todo se va a enfocar a lo que será el torneo clausura. Dará a conocer qué lugares del equipo hay que reforzar para hacer una buena campaña en el torneo clausura, porque la apertura ya está terminando, él ya no va a tener mucho trabajo, solo sería en las 2 últimas fechas. En el caso de UTC, reiterar que la semana que pasó, después de que perdió frente al FC Cajamarca, jugando en el mismo Cajamarca, fue destituido Carlos Bustos, que empezó muy bien. UTC, el entrenador empezó muy bien, pero después empezó a perder y la dirigencia no aceptó y lo sacó. Ya no va más Carlos Bustos y han elegido al director interino, al entrenador Edwin Arévalo, quien estuvo trabajando en la sub-18, es decir, con menores, mientras se den el tiempo de poder contratar un director técnico pensando también en el torneo clausura. Además, UTC está en esta situación de la denuncia o ir a la justicia ordinaria por falta de pago, por deudas que tiene con algunos jugadores, y serían varios casos. Esto se resolverá, no sabemos, en las próximas semanas. Antes de ir ya con el campeonato de la fecha número 15, vamos a dar a conocer sobre esta Copa de la Liga. ¿De qué se trata esta Copa de la Liga? Que es un torneo que se va a aprovechar el tema del Mundial para que los equipos tengan actividad. Porque si no hay partidos de la Liga 1 en forma oficial del fútbol profesional, ¿con qué ingresos los equipos van a asumir los honorarios de los jugadores, es decir, los sueldos, la plantilla respectiva, la planilla de juego o los pagos? Y precisamente la Federación ha mezclado a los equipos de la Liga 1 con la Liga 2. En muchos países se da este tipo de campeonatos, como en España, la Copa del Rey. También hay Copa Brasil, Copa Inglaterra, Copa Alemania, etcétera, donde participan no solo equipos de la Liga 1, sino de la Liga 2. Y el día de ayer se hizo la reunión, se presentó y se hizo el sorteo. Atención, son 34 equipos que participarán en esta Copa de la Liga Caliente 2026. Son 18 equipos de la Liga 1 y 16 equipos de la Liga 2. Recordemos que en la Liga 2 también eran 18 equipos, pero San Marcos de Ancash renunció, y además Sport Huancayo, que tiene un equipo en la Liga 2, no puede participar en este campeonato con 2 equipos. Así que solo son 16 de la Liga 2, total 34 equipos. Atención a los grupos. En el grupo A está Alianza Atlético de Ciudad, César Vallejo y Carlos Manucci, 4 equipos. Alianza Lima, Alianza Atlético de Ciudad, Vallejo y Manucci, grupo A. Grupo B, Comerciantes Unidos, Juan Pablo II y el ADA de Jaén, 3 equipos en el grupo B. Grupo C, UTC, FC Cajamarca y el Deportivo Yacoama, 3 equipos grupo C. Grupo D está Universitario, Atlético Grau y Pirata Fútbol Club, 3 equipos grupo D. Grupo E, 4 equipos, Sport Huancayo, ADT de Tarma, Alianza Universidad de Huánuco y Unión Minas. Son 4 equipos en el grupo E. Huancayo, ADT, Alianza Universidad de Huánuco y Unión Minas. Grupo F está 4 equipos en el grupo F. Cusco Fútbol Club, Cinciano, Deportivo Garcilaso y el Deportivo Binacional. Son 4 equipos en el grupo F. En el grupo G, atención, en el grupo G está los Chancas de Andahuaylas, Santos de Nazca y Ayacucho de Ayacucho. 3 equipos en el grupo G. Grupo H, Melgar de Arequipa, Deportivo Moquegua,
y Bentín Tacna. 3 equipos Grupo H. Grupo I, también 3 equipos, Sport Boys, Academia Cantolao y la Universidad San Martín. Grupo J está Sporting Cristal, Unión Comercio de Tarapoto, Comerciante Fútbol Club de Iquitos y el Estudiantil Ceni también de Iquitos. 4 equipos en el Grupo J. Atención, después de jugarse los partidos de la fase de grupos, que son 3 fechas, no hay partidos de ida y vuelta. Atención, en esta primera fase cada equipo juega 3 partidos. En el caso de los que hay 2 o 3 equipos, solo se juegan 2 partidos. Los 2 primeros de los grupos que tienen 4 equipos, es decir, del grupo A, E, F y J, los 2 primeros clasifican a octavos. Cuando hay 4 equipos, clasifican 2. Y de los grupos donde hay solo 3 equipos, clasifica solo el campeón. Es decir, son 6 grupos de 3. B, C, D, G, H, I. Serían los campeones de esos grupos. Y además, los dos mejores segundos lugares del grupo de 3 también clasifican para que sean 16 en los octavos. No sé si han entendido esa parte. Clasifican de los grupos que hay 4 equipos, los 2 primeros, que van a ser 8. Y luego clasifican los primeros donde hay 3 equipos, que serían 6. Hasta ahí serían 14. Y además clasificarán los 2 mejores segundos, donde hay 3 equipos en cada grupo, para sumar 16 a los octavos de final. Atención, el calendario. La primera fecha se jugará del 11 al 15 de junio, primera fecha. Segunda fecha del 18 al 22 de junio. Tercera fecha del 25 al 29 de junio, es decir, en junio termina la fase de grupos. En los 10 grupos, los octavos de final se jugará en partido único del 10 al 12 de julio. Del 10 al 12 de julio jugarán los octavos de final, es decir, de los 16 equipos solo quedarán 8. Los cuartos de final se jugarán del 25 al 27 de julio. Los cuartos de final. La semifinal sí se ha indicado que serán partidos de ida y vuelta. En la semifinal, que se jugará partido de ida el 23 de septiembre, partido de vuelta el 8 de octubre. El 8 de octubre conoceremos a los 2 equipos finalistas que jugarán el partido final el día 15 de noviembre en un solo partido. 15 de noviembre conoceremos al campeón de esta Copa de la Liga Caliente y tendrá derecho a un premio de $200,000, cantidad importante. $200,000 será el premio. Además, tendrá 2 puntos para el puntaje acumulado del año 2027. El campeón, 2 puntos para el acumulado del próximo año. Y el subcampeón también tendrá 1 punto para el acumulado del año 2027. Se va a exigir la presencia de jugadores 3 menores sub-23, incluido un jugador sub-21. Eso va a permitir que los jugadores jóvenes tengan cierta oportunidad. Ya anunciaron algunos equipos, sobre todo Universitario y Alianza, que estarían utilizando en este campeonato a jugadores jóvenes o jugadores que no han tenido continuidad, oportunidad de jugar en la Liga 1 en el torneo de apertura. ¿Para qué? Para que tengan más roce, más recorrido, más experiencia, más fútbol y que se puedan mostrar, y si destacan serán considerados en el torneo clausura. Y esto también va a ser muy importante para los equipos, como el caso de los Chancas, de poder ver jugadores que no han tenido mucha oportunidad y podrían ser contratados para el torneo clausura, que recordemos que se va a abrir el libro de pases entre julio y agosto. Se va a abrir el libro de pases donde los equipos pueden reforzarse, sobre todo de los jugadores nacionales. Así que estaremos atentos a esta Copa de la Liga, que repetimos que comenzará el 11 de junio y será televisado, también se ha anunciado, por Bicolor Más, que es el canal propio por YouTube que tiene la federación. Bicolor Más transmitirá estos partidos. Ya tenemos el fixture de los Chancas para terminar con esta Copa de la Liga. Atención, en la primera fecha, que se jugará el 11 al 15 de junio, el equipo de los Chancas jugará en Ayacucho. Atención, podría ser el 11, el 12 o hasta el 15. Del 11 al 15 se va a programar, debe salir ya la próxima semana la programación, qué día juega y en qué escenario. Atención, los Chancas viajará a Ayacucho en la primera fecha para jugar con Ayacucho Fútbol Club, primera fecha. Descansa en esta primera fecha el equipo de Santos. En la segunda fecha, los Chancas descansa, no juega, jugarán Santos con Ayacucho. Y en la tercera fecha, el equipo de los Chancas, que debe ser entre el 25 y el 29 de junio, jugará de local en el Estadio de los Chancas frente a Santos de Nazca. Así que son solo 2 partidos para lograr clasificar a los octavos de final. Descansará en la tercera fecha el equipo de Ayacucho. Bien, amigos, 8 de la mañana con 41 minutos. Continuamos y ahora sí vamos al fútbol profesional que nos interesa. Se viene la fecha número 15.
Atención, la fecha número 15 que comenzará hoy. Hoy comienzan los partidos. Antes vamos a recordar la tabla. Siempre la tabla es importante porque sí o sí se va a mover. Primero está Alianza con 33. Segundo, Los Chancas con 30. Tercero, Cienciano con 29. Cuarto, Universitario con 25. Quinto, Melgar con 21. Sexto, Cusco con 21. Séptimo, Comerciantes Unidos con 20. Octavo, Garcilaso con 19. Noveno, Alianza Atlético de Ciudad con 17. Décimo, ADT con 17. Puesto 11, Moquegua con 17. Puesto 12, Cristal con 16. Puesto 13, UTC con 16. Puesto 14, Sport Huancayo con 15. Puesto 15, Juan Pablo II con 15. Puesto 16, Boys con 13. Puesto 17, FC Cajamarca con 12. Y puesto 18, último, Atlético Grau con 10 puntos. Si vemos la tabla, tanto Grau como FC Cajamarca, si hubiese terminado el campeonato, serían los equipos que se van a la Liga 2. Pero faltan muchos partidos por jugarse. Mientras que por el título está claro que es Alianza, Los Chancas y Cienciano que tienen la primera posibilidad de lograr el título del torneo Apertura. Vamos con los partidos que comenzará hoy. Hoy, atención, comenzará 2 partidos de la fecha número 15. Hoy a las 3 en Cajamarca. FC Cajamarca jugará frente a Sporting Cristal. FC Cajamarca que tiene 12, Cristal que tiene 16. El equipo local siempre tiene un cierto favoritismo porque jugará en la altura de Cajamarca, además es cancha sintética. Y Cristal está jugando la Copa Libertadores. Luego a las 8, el árbitro del partido de FC Cajamarca con Cristal es Kevin Ortega. Otro partido hoy a las 8 jugará Universitario frente al Atlético Grau en su estadio, en el Estadio Monumental, cuyo árbitro es Sebastián Lozano, el árbitro de este compromiso, donde estará presente el director técnico Héctor Cooper para ver a su equipo, a su nuevo equipo. Y en la tabla, Universitario tiene 25, mientras que Grau está colero con 10 puntos. Favorito Universitario, hoy 8 de la noche. El día de mañana sábado, partido a la 1 de la tarde en Arequipa, Melgar de local frente a Sport Huancayo. Melgar en la tabla tiene 21, Huancayo tiene 15. Favorito Melgar, el árbitro será Julio Quirós. Otro partido mañana, 3:15, Juan Pablo II en Chongoyape, jugará de local frente a Alianza Atlético de Sullana. Juan Pablo en la tabla tiene 15, Alianza Atlético de Sullana tiene 17. De todas maneras, el equipo local tiene cierto favoritismo, pero Sullana también ha hecho buenos partidos de visita. El árbitro será Jesús Cartagena. Y atención, el partido más importante del día de mañana sábado. Mañana sábado, 5:45. En el Estadio Garcilaso El Cusco jugará Cienciano de local frente a Alianza Lima, 5:45. Alianza viaja hoy vía aérea para estar hoy día en Cusco, concentrar y estar en el partido de mañana. El árbitro será Edwin Ordóñez. Recordemos que en la tabla, Cienciano tiene 29, Alianza tiene 33. Si gana Cienciano hará 32 puntos, se pondrá a un punto Alianza. Si gana Alianza hará 36 y prácticamente Cienciano ya no tendrá opción. ¿Por qué? Porque serían 7 puntos de ventaja, faltando 2 partidos por jugarse. 6 puntos en disputa ya no lo alcanzaría. Si empatan, Alianza hará 34 y Cienciano hará 30. Y todavía se definirá en las 2 últimas fechas. Otro partido mañana, 8:30 en el Callao. Boys frente a Cusco Judo Club. El árbitro será Joel Alarcón. Boys está muy comprometido con la baja porque está a 1 punto del penúltimo, que es FC Cajamarca, y a 3 puntos del último. Si no logra ganar a Cusco el día de mañana, podría estar muy comprometido y, como tiene problemas económicos y no están tampoco teniendo mucho apoyo de su hinchada, no, ellos querían jugar incluso en el Nacional frente a Universitario para poder recaudar una buena cantidad, pero como todos sabemos, la cancha del Estadio Nacional está totalmente abandonada. Es un desastre, no se juega desde el año pasado partidos de fútbol. Más se ha utilizado este estadio para espectáculos que el IPD cobra. En lo que es el domingo, vamos con los partidos que faltan de la fecha número 15. El domingo, en el estadio de Tarma, 11 de la mañana, jugará ADT de local frente a Comerciantes Unidos. Árbitro Bruno Pérez. Recordemos que ADT en la tabla tiene 17 puntos, está en el número 10, mientras que Comerciantes Unidos está en el puesto número 7 con 20. Si ADT gana, estará empatando a Comerciantes Unidos el día domingo 11 de la mañana. Otro partido el domingo 1:15. Deportivo Garcilaso en Cusco jugará frente a UTC de Cajamarca, árbitro Mike Palomino. Garcilaso en la tabla tiene 19 puntos, mientras que UTC en la tabla tiene solo 16. Favorito el equipo de Garcilaso, aunque UTC de repente sorprende. Lo veremos el domingo. Y atención, el partido que nos interesa.
Antes de ir con el partido de los Chancas, tenemos algunos comentarios que nos llegan a través del YouTube. Tenemos el comentario de Jover Quispe, dice: un cordial saludo desde España. Señor Milciades, te sigo desde que era muy niño, siempre es grato escucharlo. Hablando de fútbol, gracias a Jover Quispe, un saludo y bendiciones allá en España. También Leoncio dice: el domingo vamos a ganar, vamos Chancas. Vamos a ver si tenemos también algún otro comentario en Facebook. Tenemos a Leoncio Castro: el domingo tenemos que llenar el estadio, vamos Chancas. Ahora sí vamos al partido precisamente del domingo. Ya falta poco, faltan 2 días, estamos viernes. El domingo se juega el partido en el estadio de los Chancas a las 3:30 de la tarde, donde los Chancas jugará de local frente al Deportivo Moquegua. Es la primera vez que se enfrentan estos equipos, porque Deportivo Moquegua recién ascendió el año pasado a través de la Liga 2, mientras que los Chancas están ya en su tercera temporada. Partido que será dirigido por Augusto Menéndez, árbitro que ya vino muchas veces a Andahuaylas, con la asistencia de Albert Alarcón, Caín Quispe y cuarto oficial Ronald Sánchez. En el bar estará Diego Aro. El equipo del Deportivo Moquegua debe estar llegando mañana vía Ayacucho, en avión hasta Ayacucho y de Ayacucho a Andahuaylas vía terrestre, para quedar concentrados para el partido del día domingo. Hay que recordar que en la última alineación de Moquegua fue el siguiente: en el arco, Carlos Grados, Aldair Perleche, Cristian Enciso, José Luis Granda, Nicolás Amacifuen, Cristian Mejía, Ricardo Chipao. Hablando de Ricardo Chipao, tenemos información que tendría orígenes andahuaylinos. Vamos a confirmar esto antes del domingo. Darlis Chávez, Edgar Lastre, Alonso Dávila, Jefferson Collazos. Ese fue el equipo que puso el director técnico Jaime Serna. Ingresaron en el minuto 24 Claudio Ramírez por Granda, al minuto 56 2 cambios, Brian Angulo por Chávez y Jorman Zapata por Dávila. Y al minuto 87 ingresó Eros Montenegro por Collazos. Los otros suplentes: Renzo Figueroa, Juan Diego Lojas, Jimmy Jiménez, Roger Torres y Diego Ramírez. Ese es el equipo de Moquegua, que debe mantener casi los mismos para el partido del domingo. Mientras en el caso de los Chancas, es posible que también tenga el mismo equipo, y la duda es qué va a pasar en el medio campo. Si va a comenzar el jugador Abdiel Ayarza o va a jugar con Kelvin Sánchez, porque en algunos partidos de local siempre han comenzado con Sánchez. Así que el equipo sería con Jairo Camacho, Gonzalo Rizo, Carlos Pimienta, David González, Osiro Takeuchi, Ayrton Quintana en la defensa. También existe la posibilidad de que ya esté en la lista Héctor González, que ha estado lesionado y también tuvo una pérdida muy importante de su señor padre, y es posible que esté ya por lo menos en la lista de los 20. En el medio campo debe estar Jorge Palomino, Adrián Quirós y Kelvin Sánchez o Ayarza. Esto lo definirá posiblemente hoy el profesor Pauleya. Franco Torres y Marlon Torres. O también de repente puede comenzar con Jalen Quintero, pero como Marlon Torres está aprovechando su oportunidad, incluso hizo el gol del empate en Cusco, debe comenzar. Creo que sería lo más saludable y lo mejor para el equipo. Ya en el transcurso del partido, ya el profesor Walter Pauleya hará los cambios, donde podría ingresar Jalen Quintero, podría ingresar Kenji Barrios, Brian Guevara y ojalá también que pueda jugar Félix Espinosa, que dejó una buena impresión en su partido en pocos minutos, porque ingresó al minuto 82 en Cusco. Hizo el centro, hizo la asistencia para el gol del empate de Marlon Torres. Así que ya estaremos atentos para ver cuál será el 11 que pondrá el profesor Walter Pauleya, que a propósito ya tiene su carnet respectivo, ya está habilitado para estar como director técnico del equipo de los Chancas. En cuanto a las entradas, invitamos al público a seguir comprando las entradas para poder asistir y alentar al equipo. ¿Es un horario adecuado? Unas personas me indicaban que muy tarde el partido va a terminar en la noche. Creo que no. Todavía no oscurece muy temprano. Estamos en mayo y el partido será 3:30. El estadio debe estar abriéndose más o menos a la 1 de la tarde para que ya las personas puedan ingresar. Recordemos que las entradas a través de baope.com están 30 soles norte, 40 oriente y 50 soles occidente. Niños de hasta 12 años pagan 10 soles. De 5 a 12 años pagan 10 soles a cualquiera de las tribunas. Las personas que no han comprado o no pueden comprar vía internet o en forma virtual pueden adquirir sus entradas ya en forma física. El mismo día, desde las 7 de la mañana, se estarán vendiendo las entradas para el partido que se jugará a las 3:30. En cuanto al compromiso, posiblemente el equipo de Moquegua venga un poco a cerrarse atrás y contragolpear, porque tiene delanteros rápidos, jugadores con mucha habilidad y
Esperemos también que el profesor Walter Parleya ya tenga un plan B. Si no funciona el plan A, usar el plan B. Ver las alternativas, si es que no se logra anotar los disparos de media distancia, de repente la rapidez, la movilidad, ya tendrá que plantear el partido revisando los videos de los partidos anteriores. Vamos a ver si tenemos más comentarios que nos está llegando. Vamos a ver que nos está enviando. Vamos a ver si acá dice John Quispe, el domingo vamos a ganar. No tenemos otro comentario. La foto no nos ha llegado, André. Bien, vamos a reiterar la invitación al público a asistir. Todos tenemos que estar el día domingo desde muy temprano y alentar antes del partido, durante el partido, sobre todo después del partido. Pase lo que pase, que no se repita lo que sucedió en el partido frente a Garcilaso, donde hubo problemas que ya sabemos, porque esto podría generar alguna sanción que hasta el momento no hay. Que no nos sorprenda que en los próximos días podría haber alguna situación, sobre todo en el tema de la localía o de repente la suspensión de algún jugador, porque ese día lo expulsaron al profesor Pauleya, que dirigió el partido en Cusco ya desde la tribuna, no estuvo en la banca, y también fue expulsado Benincasa. Así que evitar cualquier situación de desmán, de violencia, hay que mantener la calma, hay que cuidar nuestra localidad, hay que cuidar nuestro fútbol, Liga 1. Tenemos el privilegio de ver Liga 1, fútbol profesional, y es el primer equipo apurimeño que está en este campeonato. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Bien, amigos, son ya 8 de la mañana con 53 minutos. Tenemos un comentario de Freddy McQuay que nos dice: profe, ¿cuántos equipos clasifican por grupo de la Copa de la Liga? Ya hemos indicado, cuando son 4 equipos en un grupo, clasifican a los 2 primeros. Si son 3 equipos en grupo, clasifica el campeón, pero el subcampeón de ese grupo de 3 todavía tiene opción, porque los 2 mejores segundos clasificarán a octavos. Y esto se verá ya ya a partir del 11 de junio y terminará el 29 de junio. Vamos a ver si tenemos un comentario más que están a través del YouTube. Dice ispe.1365, dice: un cordial saludo desde España, señor Milciaes. Te sigo desde que era niño, siempre es grato escucharlo. Sí, hemos dado lectura. Y también un saludo para John Medina, que está en España, que siempre nos sigue hace mucho tiempo. Un saludo para él. Bien, amigos, 8 de la mañana con 54 minutos en lo que es el fútbol de la Liga 2. En la Liga 2 hay una información en la que Alianza Universidad de Huánuco le habrían dado 3 puntos de un reclamo porque el equipo de Sport Huancayo habría hecho jugar a un jugador que no estaba habilitado. Eso ya se dio a conocer el día de ayer. Así que Alianza Universidad de Huánuco tiene 3 puntos en la tabla, porque en Mesa ha ganado. Ya tiene 8 puntos, pero está por debajo de Comerciante Fútbol Club, Ventintana y Santos. Vamos a los partidos de la fecha número 7 de lo que es el fútbol de la Liga 2, que, atención, comenzará el día de hoy. Hoy hay un partido, vamos a ver exactamente de la Liga 2, vamos a revisar nuestros apuntes. En lo que es la Liga 2 se viene la fecha número 7. Atención, vamos a ver si podemos encontrar la programación de la Liga 2, que todavía recién está comenzando. Falta mucho por jugarse en la Liga 2. Vamos con la Liga 2. Atención, hoy a la 1 de la tarde en Huancayo, Sport Huancayo con Unión Minas. Mañana sábado a la 1 de la tarde en Huánuco, Alianza Universidad de Huánuco con CNI. A las 3, Comerciante Fútbol Club con Binacional. También el día de mañana, Santos a las 3:15 en Nazca frente a Ventindagna. El domingo 17, 11 de la mañana, Cantolao con Manucci. 1:10 en Trujillo Vallejo con San Martín. 3:15 en Tarapoto, Unión Comercio frente a Yacuabamba. Descansan en esta fecha número 7 el ADA de Jaén, Pirata y Ayacucho Fútbol Club. En lo que es, atención, la Liga 3. Liga 3, el día de hoy se va a realizar el sorteo. En la Liga 3, hoy aproximadamente a partir de las 10:45, 11 de la mañana, se va a realizar el sorteo para conocer el fixture de la Liga 3 que comenzará la próxima semana. Recordemos que son 4 grupos que están, digamos, los equipos que participan en esta Liga 3 en su segunda edición. En el caso del Defensor José María Arguedas, que es el equipo que representa a Andahuaylas y la región Apurímac, hoy conocerá con quién debuta, si jugará de local, si jugará de visita. Son los equipos del sur, equipos de Arequipa, equipos de Cusco, Tacna, Moquegua, también Madre de Dios, en lo que es la Liga 3. Ya el día lunes estaremos informando
cómo se armó. En la noche también estaremos con nuestro programa a través de YouTube, donde ya daremos a conocer cuándo debuta el equipo del defensor José María Arguedas. En lo que es el fútbol femenino, recordemos que se jugó la sexta fecha, donde el equipo de Atlético Andahuaylas está compartiendo la punta juntamente con Alianza y Universitario. Tiene 15 puntos, y en esta fecha número 7 descansa el equipo de Atlético Andahuaylas. Hoy comienza la fecha número 7 en el fútbol femenino. A las 3 de la tarde jugará Melgar en Arequipa con UNSAC. Mañana sábado 10 de la mañana Cristal con Quillas en Lima. Domingo 17 va a haber 3 partidos. Este domingo a las 10 de la mañana Deportivo Yanapuma frente al Flamengo. 1 de la tarde Defensor y Lucán frente a Manusí. Y atención, el clásico del fútbol femenino se jugará en el Estadio de Matute. 3:30 el día domingo, Alianza Lima frente a Universitario. Ambos equipos con 15 puntos. El equipo que logre ganar pasará al primer lugar. Si empatan, harían 16 y es lo que le convendría al Atlético Andahuaylas, que descansa. Pero en la fecha número 8, el equipo andahuaylino de Atlético Andahuaylas jugará de local el próximo miércoles. Ya falta poco. Este miércoles 20, 12:45 jugará Alianza Lima de visita frente a Atlético Andahuaylas en el Estadio de los Chancas. El equipo de Alianza debe estar llegando el día martes para este partido, que será importantísimo. Desde ya la invitación al público a asistir, a apoyar a las chicas que están haciendo un campañón en este campeonato por primera vez. En lo que es la Copa Perú, siendo ya 8:58, en la Copa Perú se viene la primera fecha de la liguilla. El día domingo 17 en el Estadio Sanabria Hermosa de San Jerónimo se jugará la primera fecha de este cuadrangular final. 1 de la tarde jugará el equipo José María Arguedas frente al Argama Fútbol Club, y a las 3 de la tarde el Instituto Apurímac jugará frente al Hungaritos de Cupiza. Primera fecha de lo que es la Copa, pero el día lunes estaremos informando cómo quedó estos partidos. Luego vendrá la segunda y la tercera fecha. Los 2 mejores de estos 4 clasificarán a la fase departamental de la Copa Perú. Bien, amigos, 8 de la mañana con 58 minutos. Vamos a dar lectura por última vez a este comunicado, ya que termina hoy, del Instituto o Institución Deportiva Cultural Centro Andahuaylas. Dice lo siguiente: primero, que el inmueble donde actualmente funcionan los puestos comerciales forma parte del patrimonio histórico e institucional de la Institución Deportiva Cultural Centro Andahuaylas, conforme a la donación efectuada por don Armando Samanes Ocampo con fecha 14 de agosto de 1941. Segundo, que existe una investigación penal en trámite respecto de presuntos actos de administración fraudulenta, apropiación ilícita, falsedad ideológica, uso de documentos públicos con contenido presuntamente falso y defraudación tributaria, vinculados a actuaciones realizadas por personas que vienen atribuyéndose representación del denominado Club Deportivo Cultural Centro Andahuaylas. Tercero, que dicha investigación comprende hechos relacionados con obtención de licencias de funcionamiento, cobro de alquileres, utilización de documentación cuestionada y actuaciones notariales y administrativas actualmente sometidas a investigación por las autoridades competentes. Cuarto, que en consecuencia toda persona que efectúe pagos, contratos o actos relacionados con alquileres, transferencias o reconocimientos de administración respecto del referido inmueble deberá actuar con la debida cautela, conservando recibos, vouchers, constancia y demás medios probatorios. La Institución Deportiva Cultural Centro Andahuaylas exhorta a los comerciantes y feriantes a mantenerse informados por canales oficiales y evitar ser sorprendidos por actos cuya legalidad viene siendo discutida ante las autoridades. Asimismo, se comunica a la institución viene solicitando judicialmente medidas cautelares reales y registrales a fin de proteger el patrimonio institucional mientras se resuelve las investigaciones correspondientes. La presente comunicación tiene carácter estrictamente informativo y busca proteger los derechos e intereses de los comerciantes, socios e integrantes de nuestra institución. Andahuaylas, mayo 2026, firma Gamaliel Porras Oceda. Bien, amigos, estamos llegando a la parte final. No se olviden que el domingo estaremos en el Estadio Los Chancas y hoy estaremos en la noche a las 10 en nuestro canal de YouTube, y mañana estaremos transmitiendo el partido entre Cienciano con Alianza. Hemos salido gracias a Tortas Rodas, Avenida Martinelli 281, planta principal, Avenida Pedro Casafranca 126, pedidos al 988-415241, también gracias a la Mansión Casa Hotel, reservaciones al 983668864, a Farmacia Cristóbal en la Avenida Andahuayla 270, 34 años al servicio de la población andahuelina, a Ferretería Gutiérrez en la Avenida Andahuayla 140, celular 939-342868, gracias también a Farmacia Cristóbal y a Agente Interbank para cualquier operación con el banco. Bien, amigos, estamos llegando a la parte final y a nosotros regresamos en la radio el día domingo desde el estadio con la transmisión del partido entre los Chancas con Moquegua, y el lunes a las 8 en nuestro programa diario, y hoy en nuestro canal de YouTube a las 10 de la noche estaremos con nuestro programa, y mañana estaremos transmitiendo
a las 5:45 el partido entre Cienciano con Alianza, fecha número 15. Bien, amigos, gracias por esta sintonía. Buenos días, permiso. Hasta el día lunes en la radio y en horas de la noche con nuestro canal YouTube. Gracias, buenos días, permiso. Hasta el siguiente programa.